Bienvenidos nuevamente a este espacio donde aprendemos a vivir tranquilamente. Muy importante este tema y muy importante esta frase de aprender a vivir tranquilamente. ¿Cómo es? ¿Qué se hace? ¿Y cuál es el opuesto? En estos días vivimos en el estrés, en el afán, en el sobrepensamiento y esto agobia a muchas personas. Y hoy nos acompaña una gran psicóloga que viene trabajando todos estos temas desde diferentes ámbitos. Es un placer tenerte con nosotros, Karen. Bienvenida a este espacio. Michael, muchas gracias. Bueno, vamos a aprovechar este espacio y vamos a hablar como siempre hemos hablado, en confianza, tranquilos y enseñarle mucho o lo mejor que podamos a nuestro público. Bueno, hablamos del estrés y eso hoy en día se vuelve un boom. Se habla desde lo médico, desde lo laboral, y cuando vamos de pronto a donde los amigos nos dicen usted está sufriendo de estrés, o incluso nos vamos al médico y el médico dice esos síntomas son de estrés, quítese el estrés. Pero eso ¿cómo se hace? ¿Cómo se come? Cuéntanos un poco dentro de tu experiencia, ¿cómo entiendes el estrés? Un tema apasionante, Michael, y muy del ser. Entonces iniciamos con que muchas veces desconocemos cómo funcionamos como seres humanos. Desconocemos nuestra estructura básica, cómo funciona nuestro cerebro, qué hormonas, se llaman neurotransmisores, segrega nuestro cerebro y cómo actúan en nuestro cuerpo. Entonces, el primer paso es empezarnos a conocer. Efectivamente, Michael, uno va al médico y le dicen, bueno, hay una dermatitis, todo lo terminado en itis, que es una inflamación. Tenga cuidado, pilas con el estrés. Entonces, desde el desconocimiento uno dice, ay, todo está relacionado con el estrés, pero no entiendo qué tiene que ver con enfermedad. Claro, porque todo no lo venden. O sea, si me inflamo, si como, si corro, si me estreso, ¿y cómo no vivir estresado? Además la gente dice, pero ¿cómo no voy a estar estresado si tengo deudas, si tengo problemas en la casa, si tengo todo? Y entonces empieza la detección, lo que nos estás contando, dermatitis, inflamaciones o problemas, digamos, del cuerpo. Listo. Vamos a verlo de la siguiente manera. Nuestro cerebro cree todo lo que le contamos. Entonces actúa o nuestro cuerpo responde igual cuando nos contamos una historia y cuando la vivimos. Entonces de ahí parte todo. Para que lo entendamos mejor, por ejemplo, muchas mamitas las he escuchado sufriendo porque dicen, mi hijo tiene unos amigos que de pronto están en malos pasos. ¿Qué tal si mi hijo está en esos malos pasos? ¿Qué tal si yo lo veo consumiendo o tomando alguna cosa pues que para su edad no es debido? Y empiezo a pensar en eso. Salgo, ¿qué estará tomando? Y empiezo a pensarlo. Y eso empieza a generar una repercusión en mi cuerpo porque estoy pensando en esa situación y mi cerebro, como es tan perezoso, cree lo que yo le cuento. Que no solamente lo piensa, sino cree que está pasando. Cree que está pasando. Entonces empiezo a tener los latidos del corazón de pronto más acelerados, de pronto siento un vacío en el estómago, de pronto siento la espalda más tensa. Y es que nuestra cabecita nos dice, ok, si tú te estás preocupando por eso, yo estoy reaccionando a esa preocupación. Y ahí es donde debemos empezar a ponerle atención qué historias nos contamos, porque nuestro cuerpo cree lo que le estamos contando y cree lo que está viviendo. Es decir, Michael, si yo me cuento la historia de que mi hijo, si salgo a la calle, de pronto lo veo consumiendo alcohol con amigos que no le convienen, entonces sufro, pero si salgo y lo veo, mi cuerpo también reacciona. Las dos, la historia contada y la historia vivida, hacen que mi cuerpo responda de manera similar. Es igual. ¿Cómo saber cuál es la línea entre prevenir y preocuparme y angustiarme? Es decir, efectivamente me preocupo por mi hijo porque sé que está en la posibilidad o la vulnerabilidad de pasar algo. Pero entonces, ¿hasta dónde sé que debo dejar de preocuparme y actuar? Es decir, podría sonar que digo, no, pues no se preocupe por eso para que no se estrese. No, pero yo tengo que ponerle atención a mi hijo. ¿Cuál es esa línea y dónde encuentro ese espacio? Mira, me haces acordar de
un dato a nivel de neurociencia fabuloso, y es que el 90% de nuestras preocupaciones no se cumplen. Sí. Entonces, ¿hasta dónde ese bucle de pensamientos, esa rumiación es real? ¿Hasta dónde le estoy poniendo atención y estoy reforzando esas historias y contrastarlo con la realidad? Claro. Entonces lo llamó yo, digamos que me refiero a eso coloquialmente, como cuando tengo que poner el freno de mano y decir, espérame, ¿cuál es mi realidad? ¿Cómo me conecto con mi presente? Y de pronto no estoy anclándome todo el tiempo con esos pensamientos de preocupación a futuro. Cuando tú atiendes consultantes o personas ya en lo individual, ¿cuáles son esas herramientas que le permiten a la persona centrarse, volver a la realidad, alejarse de ese pensamiento tal vez nefasto y angustiante y detectar hasta dónde es real lo que está pensando? Mira que me haces acordar de una historia muy bonita, nos pasó a los dos hace un par de años. Tuve un procedimiento quirúrgico y el procedimiento no salió tan bien, hubo ahí un problemita posanestesia, entonces la recuperación fue un poco difícil. Cuando yo llegué a mi casa me sentía muy mal porque había perdido sangre y demás, y Michael me llama al segundo día a hacer el control de, bueno, ¿cómo sigues? ¿Cómo te fue? Y yo le digo básicamente, me estoy muriendo, yo siento que no voy a salir, no me puedo levantar, no tengo energía. Entonces Michael me hace una pregunta, y por eso lo tengo tan marcado, porque desde ahí cambió mi foco de atención y fue, ven, ¿cómo estás ahorita? Y yo, ¿cómo estamos cuando estamos en sintonía de enfermedad? ¿Qué hacemos? Tengo la pijama puesta, tengo las cortinas de pronto abajo, estoy entre las cobijas, en mi mesita al lado de la cama, entonces tengo el agua, todos los medicamentos, el juguito que siempre nos acompaña cuando estamos enfermos, y todo se pone en sintonía de enfermedad. ¿Qué el cuerpo qué hace? Pues creer que estamos enfermos. Mi atención estaba enfocada en el dolor, en el malestar. Y entonces, ¿cuál fue tu sugerencia en ese momento? Como, bueno, si estás poniendo tu atención en la enfermedad, ¿por qué no la pones en tu recuperación? ¿Y cuál es el primer paso? Limpia tu mesa de noche, que ya tu contexto, lo que está alrededor tuyo, no te esté enviando señales todo el tiempo de estás enferma, sino concéntrate en ver cómo es de mágico tu cuerpo y cada día vas a estar mejor. Okay. Y colgamos la llamada, y ¿qué hice yo? Me voy a quitar pijama, bueno, me voy a poner una sudadera, voy a estar un poco más tranquila, pero ya no voy a estar todo el día en la casa, voy a la sala, ¿sí? Abro cortinas, limpio todo lo referente a medicamentos y soy consciente en mi momento presente y empiezo a decirle a mi cuerpo cómo se está recuperando. Claro. Y eso cambió la dinámica totalmente. Cambiar la conversación. Así es. Tienes el derecho de pensar en qué va a pasar y cuáles son tus situaciones o tus inconvenientes, pero puedes resignificar esa conversación. Entonces, tengo a mi hijo que estoy preocupada por él porque tal vez pueda estar en malos pasos, pero la conversación que tú dices es, ¿y qué voy a hacer yo para que eso cambie en positivo? ¿Cuáles son mis acciones y cuál es mi enfoque? De acuerdo. Mira, me devuelvo también un poco a explicar una cosa base del funcionamiento como seres humanos. Nosotros tenemos modos y hay un modo de supervivencia, ¿sí? Claro. Hay una sustancia en el cuerpo que se llama cortisol. Todos tenemos cortisol. El cortisol funciona para ponernos en modo alerta, y digamos que durante el día el cortisol empieza a disminuir, tipo 6, 7 de la noche, baja mucho para que nosotros entremos en estado de somnolencia, un poco de relajación para que podamos dormir. Durante la noche tiene una curva de ascenso, tipo 8 de la mañana estamos con mucho cortisol porque lo necesitamos para levantarnos. Cuando entramos en estos modos de foco de atención o de pensamientos de preocupación, digámoslo, tenemos la capacidad de segregar la sustancia, de que nuestro cerebro diga, ven, estás preocupado, estás en modo alerta. Digamos que el cortisol se activa cuando estamos en modo alerta, frente al miedo,
frente a la incertidumbre. Entonces, eso es muy fácil que nosotros lo generemos a partir de lo que nos contamos, ¿no? Claro. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de conversaciones internas, la sustancia empieza a segregarse en nuestro cuerpo y nos pone en modo supervivencia, es decir, en lucha o en huida. ¿Y qué pasa? Estoy más reactivo cuando tú me dices algo, por ejemplo, a nivel laboral. Si tú me dices algo que no me gusta tanto, me haces un feedback, yo voy a estar en modo reactivo porque ya tengo una sustancia que pone mi cuerpo en un modo diferente, de supervivencia, de reacción. Sí, de ataque y de estar como pendiente de lo que pasa. Exacto. Pero entonces quiero tocar un tema importante antes de ampliarlo, y es que las redes sociales, las dinámicas nos dicen que el cortisol es malo y punto, o que el estrés es malo y punto. ¿Es así? No, Michael, todo lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo tiene una función. Claro. Y tiene una función mágica casi para que nosotros estemos vivos y podamos percibir el mundo de la forma en lo que hacemos, de la forma en la que la hacemos, de forma positiva, negativa, lo que sea. Todo tiene una función específica. Entonces, sin cortisol, imagínate, no estaríamos acá porque nos prepara para la supervivencia, no percibiríamos el miedo, prepara para luchar. Entonces, por supuesto, no percibimos el miedo, y el miedo es básico para que nosotros podamos protegernos, cubrirnos, reaccionar o no reaccionar incluso, y mantenernos vivos. Okay. Entonces, fíjate que el cortisol es también importantísimo para llegar a estos momentos de conciliar el sueño, que nos resetean todo el organismo. Es básico entender que todo lo que está en nuestro interior tiene una función específica para que seamos tan mágicos como seres humanos. Entonces, ¿cómo no excederme y cómo mantener ese cortisol en lo que debe estar? ¿Y cuándo yo empiezo a hacer que se segregue mucho más? Listo. Entonces, el primer paso es conocer cómo funcionamos y reconocer esas sensaciones corporales que nos avisan que estamos entrando en algún modo. Como cuando me pongo más rojo porque estoy de mal genio. Por supuesto. O acelerado. Por supuesto. Mira que hay una forma muy sencilla también de entender este tema del cortisol y del estrés. Y es que, digamos que acá alguien nos dice que hay humo, que hay fuego, que hay algo que pone nuestra supervivencia en riesgo. Cuando nosotros percibimos eso, nuestro cuerpo de inmediato empieza a cambiar por esas hormonas, adrenalina, cortisol. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro corazón empieza a latir más rápido para que el bombeo de sangre se vaya a brazos y a piernas y nosotros podamos o levantar algo y movernos o salir a correr, y de pronto deja de crecer el pelito. Hay funciones que en esos modos ¿se activan o se desactivan? Se desactivan, así es, Michael, gracias. Entonces, nosotros, me acuerdo mucho es que ya por los años estoy teniendo menos cabello, se me cae el cabello. Claro, si vivimos en estado de, vamos a llamarlo, y ya les explico por qué, intoxicación por cortisol o en un estado de estrés mantenido, hay funciones del cuerpo que se desactivan, como que ya no es importante para el cuerpo que el pelito crezca y digamos que nazca, porque el folículo piloso no es importante para la supervivencia. Entonces, claro, le vamos diciendo a nuestro cuerpo. Modo off, exactamente. Le vamos diciendo a nuestro cuerpo en qué se enfoque o en qué no se enfoque a nivel químico. Le vamos diciendo qué es importante para nosotros y lo acostumbramos a segregar ciertas hormonas o a conectarse de cierta manera. Así que dependiendo de lo que pienses todos los días, puedes estar generando en tu cuerpo una contaminación química. La importancia de saber qué pensamos, hasta dónde lo pensamos, y entender que el estrés no es del todo malo. También el estrés nos puede generar supervivencia, protección o incluso evitarnos ciertos dolores. Pero ¿cómo equilibrar esto y cómo entender y vivir saludablemente esos pensamientos para que no nos contaminemos? Eso es lo que estamos hablando
con Karen Fede, una psicóloga que lleva trabajando en atención uno a uno y en atención a equipos, sobre todo con ese tema tan importante que es la gestión del estrés. Bueno, Karen, entonces venimos en reconocer lo que hacemos, reconocer cómo actúa nuestro cuerpo, cómo reacciona y qué nos preocupa. ¿Cómo empezamos a entendernos? Bueno, Michael, entonces digamos que es importante entender que no es malo. Lo malo es que estemos reaccionando ante todo exageradamente y hagamos que nuestro cuerpo esté en modo supervivencia. Hay que entrenarnos mucho, hay que entrenarnos en cómo tenemos esa conversación interna, en cómo nos tratamos, e incluso en celebrar esos pequeños logros que nos pasan día a día, en cómo nos levantamos en la mañana, si conectados con la preocupación de lo que hablábamos antes, de que mi hijo esté en X cosa, en que mi pareja, porque estaba mucho tiempo en el celular, esté dándome señales o yo esté queriendo leer señales de una infidelidad o lo que sea. Si yo me levanto todo el tiempo enfocada en eso, voy a llevar a mi cuerpo a reaccionar de una forma que a largo tiempo me va a generar un impacto sobre mi salud física. Entonces, pensamientos, relación directa de ese filtro que tengamos en cómo nos hablamos y en cómo interpretamos el mundo con nuestras enfermedades. O sea que la enfermedad también puede ser ese síntoma, ¿no? Cuando vamos al médico, doctor, es que vengo por este dolor de cabeza que no se me quita, o tengo una contractura muscular, y el doctor dice, eso es estrés. Entonces ahí es donde podemos ver que, o tenemos que analizar cómo me hablo en las mañanas, qué estoy pensando, y cómo le encuentro todo lo malo. ¿Cómo sería ese paso a cambiar? Entonces, a mí me dijo el médico que tengo estrés. ¿Qué empiezo a hacer? Bien, Michael. Importantísimo partir de la base en la que muchos días pensando en negativo, pensando en lo mismo, van a generar segregación del cortisol, cortisol, y vamos a llegar a un estado de intoxicación por cortisol. Es decir, que no buscamos la forma de eliminarlo de nuestro cuerpo y ese cortisol prolongado es lo que genera todas las enfermedades, por ejemplo, terminadas en itis, que lo decía hace un momento, gastritis, cistitis, rinitis, todas las enfermedades terminadas en itis están directamente relacionadas con los estados de estrés mantenidos. ¿Cómo puedo empezar a mitigarlo? Y mira que hay una cosa muy sencilla, y es cuando yo abro los ojos en la mañana, lo primero que pienso es, uy, tengo que levantarme muy temprano, llegar al trancón, llegar al trabajo y dar una cantidad de resultados, cumplir una meta diaria en caso que así sea la dinámica laboral, o me levanto pensando o en sintonía de que la vida está hecha todo el tiempo de pequeños milagros. Y en un resumen chiquitico te cuento una historia que a mí me impactó muchísimo, y es cómo podemos criticar y ver desde las gafas de sol en negativo, las gafas oscuras me refiero, nuestro día a día, o cómo podemos incluso ponernos unas de aumento que nos permitan reconocer esos pequeños milagros todos los días. Nosotros normalizamos lo que somos. ¿Cómo lo normalizamos? Listo, estoy vivo, soy Karen, soy Michael, pero se nos olvida que poder ver es un pequeño milagro, que podernos movernos por sí solos, que poder hablar se vuelve un pequeño milagro, que poder levantar los ojos, levantarme, abrir los ojos, percibir que tenemos un hogar, un techo, el sol que se refleja o que lo podemos sentir cada mañana, todo eso se vuelve pequeño en los pequeños milagros. Si nosotros hacemos sintonía con eso, nuestro día empieza a cambiar. ¿Qué químicos se segregan cuando yo empiezo a ver la vida en positivo? ¿Cuál sería esa extrapolación o si hay un cortisol? ¿Qué sería lo que estaría pasando a nivel Mira, químico? hay una que me encanta que se llama la oxitocina. Y esa oxitocina
ahí podemos entrar a un tema también apasionante y es cómo nos relacionamos. ¿A quién tengo al lado? ¿Qué historia me cuenta todo el tiempo esta persona que tengo al lado? ¿Qué lentes tiene? ¿Los oscuros o los claros? Ellos empiezan a tener, nuestras personas, nuestra familia, nuestros amigos empiezan a tener un impacto muy grande en cómo también nosotros leemos todos los días la vida. Filtrar las personas que tenemos al lado, que sean un impulso y no un generador de estrés, es importante. Y mira que pasa mucho con las mujeres que llegan a contar historias de pareja y yo les digo, pero ven, estás detectando que tu pareja es un impulso, un apoyo que te ayuda a filtrar en positivo todo el tiempo, o es una persona que tú tienes al lado y te genera ansiedad, te genera miedo, te genera incertidumbre. Claro. ¿Cómo vas a terminar a largo plazo? No, si estamos contaminados y si las conversaciones. Hay que detectar esas conversaciones, qué estoy hablando con mi pareja y qué siento al final de esas conversaciones. Así es. ¿Qué me está dando la persona todo el tiempo? ¿Qué le estoy dando yo? Fíjate que el tema de oxitocina también es apasionante. Como si yo te doy un abrazo auténticamente, como si yo te escucho con atención, que es un tema que como psicólogos vamos desarrollando y muchas veces en terapia me dicen, Karen, salí de esta sesión diferente, me cambió todo. Y yo a veces digo, yo no dije nada, hice 2 preguntas. El solo hecho de escuchar a la persona con atención, de reconocernos en esa vulnerabilidad de seres humanos, hace cosas maravillosas y hace que esa oxitocina empiece a verse, empiece a reflejarse, empiece a sentirse. Está la oxitocina relacionada con la felicidad, la dopamina, que es la hormona del placer o el neurotransmisor que nos lleva a sentir momentos de felicidad o placer o demás, también cómo la sabemos manejar, porque muchas veces nos da dopamina el tema de redes sociales y está mal que conectemos con eso. Tenemos que conectar con temas incluso más trascendentales. Y más trascendentales no me refiero a complejas, sino más profundas. Mira que el tema de conectarse con las creencias, de oración, de meditación, de contemplación de la naturaleza, hace que haya una segregación de dopamina, oxitocina, pero también hace que se reduzca el cortisol. Ok, y eso al final del día sigue siendo positivo. Es decir, que podríamos configurar nuestros neurotransmisores, nuestra química la podemos, entre comillas, manipular o hacerla a propósito. Si somos conscientes de lo que pasa en nuestro cuerpo, sí podemos poner stops y empezar a actuar diferente. Y ahí está la magia, ahí está la magia. ¿Eso reduciría mis niveles de enfermedad? Por supuesto, Michael. Hay un tema bien importante y es que si yo sé que algo me genera estados de estrés sostenidos, intoxicación por cortisol, debo empezar a mitigarlo o contrarrestarlo con algo. Hay unos pasos muy sencillos y en psicología se habla mucho, incluso en psicología del desempeño, en psicología deportiva, se habla mucho, pero a veces lo dejamos pasar. Y está comprobadísimo que el ejercicio es algo básico para que el cortisol se empiece a eliminar de mi cuerpo y tenga menos estados de estrés. Ahora bien, el deporte suave, cardio, algo tranquilo, porque si yo me voy a hacer pesas o a hacer un ejercicio de mucho impacto, también hace que produzcamos mucho cortisol. Exactamente. Ok. ¿Cómo yo empiezo a cambiar esos estados? ¿Qué debería yo reducir en mi vida personal? Como tú lo decías, ¿qué debería yo evitar y qué debería empezar a hacer? ¿Listo? Los focos de atención, vivir en agradecimiento, reconocer cuando hay cambios corporales. Si yo sé que el corazón empieza a latirme más fácil, más rápido, porque alguien me lleva a que eso suceda, tengo que
saber e identificar que esa persona no me está aportando para que yo pueda tener un momento o una vida o un espacio de tranquilidad y de armonía. Tenemos que ser supremamente observadores de lo que nos suma y de lo que nos resta. Bien. Bueno, y en ese cóctel y en ese buscar, sé que tienes herramientas y sé que atiendes muchas personas. ¿Cuáles serían esas herramientas? Hoy en día pasa mucho que la gente se acuesta preocupada y no duerme. Eso es lo que vivimos constantemente. ¿Qué podrías enseñarnos para poder tener mejores noches? Listo, Michael. Hay dos cosas ahí para tener en cuenta. Como seres humanos nos queda muy fácil anclarnos al pasado y estar dándole vueltas a por qué no hice esto, si hubiese tomado esta decisión. Y eso está conectado directamente con ya temas de salud mental como la depresión, por ejemplo. Cuando estamos muy anclados al pasado, normalmente salen patrones que nos pueden llevar a tener síntomas de depresión. Y cuando estamos pensando todo el tiempo en el futuro, ¿cómo hago? ¿Debo hacer esto? ¿Moverme así? ¿Cómo voy a mitigar esto? ¿Cómo voy a resolver esto? Nos lleva a estados o a síntomas que están relacionados con la ansiedad. Entonces nos acostumbramos a vivir atrás, adelante y no conectamos con nuestro presente. Aprender a conectar con nuestro presente de forma sana es primordial. Mira, dentro de lo que yo hago y como guío a mis consultantes está el tema de hipnosis clínica. A veces necesitamos un reseteo y muchas veces necesitamos decir alguien que me dé una mano porque solos no podemos. Y también entra un poco el tema de tabú que ya se ha resuelto un poco, desenredado un poco sobre quiero ir al psicólogo, necesito un acompañamiento. Entonces, mira, lo manejamos con meditación, si queremos hacerlo solito, técnicas de respiración, hay varias técnicas y es muy sencillo de aprender. Uno busca en internet técnica de respiración profunda, si sabemos practicarlo con disciplina, se vuelve un hábito y eso nos conecta con nuestro presente. El ejercicio, como decía hace un momento, los hábitos alimenticios. Hay otro tema que manejo y es el tema de el contacto con nuestras mascotas. Le hemos quitado importancia a eso y el tema de conectar con nuestros perros, con nuestros gatos, liberan oxitocina, comprobadísimo. Entonces que sepamos aprovechar esos seres tan maravillosos que, bueno, ahorita estamos en auge en Colombia con el tema de las mascotas. El contacto con la naturaleza, Michael. Sí, nosotros tenemos que tener unos muy buenos hábitos, ¿sí? Ser muy conscientes de nuestra vida, de nuestro día a día, de nuestro bienestar, incluso cómo hago lo que realmente me gusta, cómo me dedico tiempo, cómo soy autocompasivo conmigo, cómo vivo también una emoción. Muchas personas las llaman negativas, pero yo diría una emoción necesaria también como seres humanos. Claro, todo ese juego. Tristeza, cómo saco los momentos para llorar, cómo saco los momentos para desahogarme sanamente. Todo eso es un complemento que nos va a llevar a tener momentos de descanso mucho más sanos. Entonces, apliquemos estas técnicas. Antes de dormir, como lo decía Karen, tenemos que un ejercicio puede ser la respiración, la meditación, el empezar a contemplar el presente y dejar esos pensamientos de pasado o de futuro atrás para conectar con ese momento. Eso te puede llevar a la calma, te puede llevar a estar más tranquilo o más tranquila para abordar el sueño. ¿Qué otra recomendación? Ya hablamos de las técnicas tal vez al dormir. Al levantarnos, danos 2 tips que deberíamos practicar todos los días. Levantarnos en sintonía de agradecimiento. Súper bien. Conectar con nuestras creencias. Y de alguna forma, entrenarnos para ser positivos. Ahí tendríamos que hablar sin el positivismo tóxico. Sí, a veces desafortunadamente se toma mal, pero... Exactamente, pero
en el momento que nosotros conectemos con gratitud, ya hay un cambio a cómo reaccionamos con cada cosa que se nos presenta en el día a día. Ese es muy importante. Entonces, ya sabemos, conectar con la gratitud, ser conscientes, son espacios muy importantes. Listo, yo hago esto en la noche, hago en la mañana algo importante y salgo a mi trabajo, y en el trabajo es donde me estreso, mi jefe, mis compañeros, allá es donde está el estrés. El mayor generador de estrés hoy en día, o uno de los mayores, es el trabajo. ¿Cómo gestiono mis emociones en el trabajo? Bueno, Michael, mira, Ramón y Cajal tiene una frase tiene una frase que me encanta, que es: el ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. El entrenamiento, si yo sé cómo vivo y experimento la felicidad, la tristeza, el estrés, bueno, las emociones básicas y las que salen de ahí, pero cuando como líder, por ejemplo, yo estoy llevando y dirigiendo un equipo de trabajo, pero no tengo ni idea de emociones, no tengo ni idea de un liderazgo a partir de, puede ser un liderazgo transformacional, si no sé practicar una comunicación asertiva, si no sé todo lo que hay detrás de la motivación, pues voy a ser ese factor detonante que genera estrés en el resto del equipo. Claro. Entonces, mira, Michael, que cuando yo llego a una organización, lo primero que digo es: vamos a hacer un diagnóstico de cómo están nuestros líderes. Entonces me siento al lado de cada líder, o tenemos un equipo que nos aporta y se sienta al lado de cada líder. Ven, hazle un feedback al colaborador. ¿Qué técnica utilizas? ¿Cómo te diriges a él? ¿Qué herramientas le entregas para que se desenvuelva de cierta manera? Entonces, tenemos un camino largo por recorrer, o hemos recorrido largos caminos en organizaciones en donde no tenemos la conciencia de que estamos trabajando con seres humanos y que como seres humanos necesitamos un trato diferente, unas condiciones diferentes, incluso para elevar la productividad. Cuando tú te sientes tranquilo en un ambiente laboral, tu productividad es mucho más alta. Cuando llegas a un espacio en donde solo hay presión, solo hay exigencia, hay mala comunicación, pasa lo mismo que con las relaciones emocionales. Por ahí no es. ¿Y qué va a pasar a mediano o a largo plazo? Pero entonces aquí tocas un punto importante, y es: pero yo monté mi empresa fue para hacer plata, no para montarle un psicólogo a mis empleados. Eso que te encuentras en las organizaciones, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo impacta, o por qué trabajar en las emociones? Mira, dicen por ahí: dato mata relato. Está comprobadísimo que cuando trabajamos en la calidad de vida, en el bienestar de los colaboradores, hay un impacto directo sobre la productividad. Okay. Entonces, este trabajo que hacemos desde la psicología del desempeño no está desligado de los números, y eso es lo que piensan muchas veces. Cuando llegamos y decimos: miren, después de esta capacitación o entrenamiento a líderes, de cómo conectarse con su colaborador, de cómo, vuelvo y repito, hacer un buen feedback, que es básico, el colaborador empieza a tener una dinámica diferente, y lo podemos mostrar en cifras. Okay. Entonces, tiene una relación directa la productividad, el dinero, el necesito que esto crezca con la calidad de vida de los colaboradores. ¿Es más importante, o qué se hace primero, trabajar con el equipo de trabajo, o has mencionado mucho el trabajo con líderes? ¿Qué es más importante, o qué se debe hacer inicialmente? Mira que los dos tienen la misma prioridad, pero hay que enfocarnos inicialmente en un diagnóstico del líder. El líder es el que mueve el equipo. Un buen líder, por supuesto, con un buen equipo de trabajo, puede llegar a tener resultados extraordinarios. Entonces, normalmente uno llega a intervenir normalmente a los equipos de trabajo y decirles cómo te sientes, cómo te tratan, qué sientes cuando estás acá, qué herramientas tus herramientas de trabajo son adecuadas, tu ambiente laboral donde te sientas 8 horas es adecuado. Uno entra a indagar todo eso para poder saber dibujar el camino. No todas las organizaciones son iguales, claro. En todas salen desafíos completamente diferentes,
pero tú tienes una buena gestión, incluso gestión del cambio, si lo hablamos un poquito más metodológico, cuando los líderes, las cabezas, la alta dirección está vinculada. Pero entonces también ahí me encuentro, o no un pero sino quiero decir, los jefes ven este camino y dicen, bueno, está bien, vamos a trabajar. Eso significa que me toca tratar bien a mis empleados, que no les puedo exigir, que no les puedo jalar las orejas, porque entonces me toca tratarlos bien. ¿O cómo es el camino? Mira que me gusta mucho la pregunta, me gusta mucho. Y cuando nosotros aprendemos una técnica de feedback, aprendemos que la exigencia está directamente relacionada con la comunicación. Yo te puedo exigir 10 veces más con una buena comunicación y con buena motivación. La motivación no solo se da por la remuneración económica, sino hay muchas cosas detrás que tú puedes mover para jalar las orejas. Okay. Entonces no tienes, cuando tú llegas incluso y gritas a tu equipo, llegas, hay momentos donde por supuesto hay que apretar un poco las tuercas, claro, pero hay un método y una forma de hacerlo para que las cosas funcionen. Cuando tú llegas desde el jalón de orejas, visto desde el grito, desde el impacto de lo que yo digo sobre la gente para que se muevan, vas a generar un efecto contrario, porque generas estrés en las personas. Y con estrés tenemos menos concentración, nos paralizamos muchas veces. Entonces, por eso, volvemos al punto inicial. Tenemos que conocer cómo funciona el ser humano para poderlo gestionar. A veces tenemos baja productividad, bajo rendimiento, trabajadores que no quieren hacer su trabajo o que lo hacen lento. Y ahí es donde debemos entender que de las intervenciones emocionales de equipos de trabajo, pero lo que tocas tú y es la intervención de liderazgo se vuelve importante. Entonces, ¿cuál es ese mensaje para los líderes? ¿Cuál es ese aprendizaje que deberían tener gerentes, directores o las personas que lideran equipos? Mira, Michael, en esta época el tema de la psicología del desempeño está tomando un impulso muy, muy grande. Muchas veces rechazamos por desconocimiento, pero cuando ven el impacto de una intervención de este tipo en las organizaciones, se replica y se vuelve digamos que un voz a voz impresionante por la capacidad que tú empiezas a tener sobre el crecimiento, sobre el resultado, sobre, bueno, todo lo que implica una organización. En la medida que tú sepas como líder que existen estas alternativas, que existe economía conductual, que existe una ciencia de la motivación muy, muy grande, das unas ventajas competitivas a tu organización que te dan impulsos grandísimos. Bueno, y si dejando de un lado, digamos que el tema organizacional o dejando de un lado el tema de liderazgo, si en mi empresa definitivamente no quieren trabajar eso, pero sí son líderes que me generan estrés, si es un ambiente tóxico, ¿qué debería yo hacer como trabajador? Bueno, digamos que lo primero es que nosotros empecemos a entrenarnos para poder reaccionar diferente ante esas situaciones. Okay. La interpretación que yo tenga de esa reacción de mi jefe es la que me hace daño. Cuando yo lo miro con otro filtro, como hablábamos, si yo me pongo los lentecitos oscuros o si me pongo los lentecitos claros, eso me va a llevar a tener unas reacciones diferentes. Yo permito que el otro tenga sobre mí un involucramiento, un impacto que se mueve hacia lo negativo o hacia lo positivo. Incluso lo puedo volver neutro. Obviamente hay momentos en que nosotros decimos, bueno, necesito el trabajo, claro, es un espacio de mucho estrés, pero no puedo darme el lujo ahorita de salir y decir me quedo sin trabajo. ¿Cómo lo gestiono? Llego y sé que llego y el jefe me va a decir A, B, C y D y me siento a darle vueltas a eso y a sufrir por eso,
o gestiono para mitigar que me hagan esos llamados de atención, salgo y me alimento de la mejor forma posible. Cuando me tengo que desconectar de lo laboral, soy capaz de dejar ese piloto automático y poner el freno de mano. Cuando estoy con mi familia, dejo el celular al lado y dejo de ver el correo y los 10 mensajes de mi jefe y me dedico 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, ojalá, a conectar con la persona que amo, que me acompaña, a ver a mis hijos crecer. Entonces, mira que vuelve a conectarse con qué historia quiero leer, qué historia me quiero contar y qué historia al final voy a percibir de lo que el mundo me está dando. Bueno, importantísimo poder tener estas herramientas para gestionar nuestro propio estrés, para entender que no es salir corriendo de un trabajo, porque si no aprendemos a gestionar emociones, el próximo trabajo también nos estresa, el próximo jefe también nos estresa. Y cómo las organizaciones deben trabajar en la gestión emocional de sus colaboradores para ser productivos, para poder tener herramientas de tener ese control sobre toda la organización y por supuesto generar ambientes, porque los líderes también se cargan, ¿no? Y también generan estrés y también es el resultado de la presión. Claro que sí, Michael. Incluso pueden llegar a ser los que más presión reciben, están detrás de un cumplimiento de una meta. Entonces, mira, yo he conocido también líderes de estos que te inspiran, que por más presión, tú estás ahí al lado y dicen, de esta persona tengo que aprender un montón, esta persona me impulsa a ser mejor. Y ahí es cuando hay un cambio, ahí es cuando conectas con lo que debe ser y empiezas a mover cifras. Bueno, estas son las herramientas y estos son los aprendizajes más importantes de la vida. Sobre todo a usted que está viendo este programa, entender que el estrés que está llevando encima y esa carga se puede gestionar, se puede manejar. Algunos con herramientas propias como las que hemos dejado acá, algunos con ayuda profesional, y ahí es donde es la importancia de llamar, de alzar el teléfono, de alzar la mano y conectar con estos profesionales, los que tienen en línea, los que tienen cerca o las personas adecuadas para acompañar estas estrategias para vivir en bienestar. Mil gracias, Karen, por estas herramientas, por estos espacios, por estas recomendaciones que hoy nos dejas. A ti, Michael, disponible para lo que necesiten. Acá hay mucho camino que recorrer, mucho que aprender, pero es un camino apasionante. Bueno, a ustedes que están conectados con nosotros y que hoy se llevan también este paquete de herramientas, invitarlos a que nos sigan en este programa, que hay mucha información importante y a que esto que aprenden acá lo aplican diariamente. Estas conversaciones que nos llevan a tener una mente más tranquila y en armonía y sobre todo en equilibrio. Nos vemos en un próximo capítulo de Tranquilamente, donde aprenderemos mucho más de cómo gestionar nuestras emociones, nuestra vida, nuestro ser, lo que nos rodea, para poder vivir en tranquilidad o como lo llamamos acá, tranquilamente.